En este vídeo vamos a resolver el problema B2, o sea, el problema 2 de la opción B del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de junio de 2019. En este problema es un problema de funciones. Lo primero que nos dicen es que en los primeros 6 años, y esto es importante, lo de los primeros 6 años, ¿vale? En los primeros 6 años de una empresa obtuvo unos beneficios en decenas de miles de euros, esto también, ¿vale? Que los resultados que estamos obteniendo serían en decenas de miles de euros. O sea que no se trata, si nos da un 5 es que son 50.000, ¿vale? En decenas de miles de euros que pueden representarse mediante esta función. Y nos dan una función, es un polinomio de grado 3. Una función, un polinomio de grado 3, una función cúbica, donde t es el tiempo transcurrido en años. O sea, si tenemos 0 años, pues es cuando comienza, 1 año al primer año, 2 años, así, hasta los 6 años, porque nos están diciendo que son en los primeros 6 años. Con lo cual nosotros tenemos que hacer un análisis para x que va la t va desde 0 hasta 6. Y entonces nos piden en el primer apartado determinar los periodos en el que la empresa obtuvo beneficios y en el que obtuvo pérdidas. ¿Vale? Como esta es la función que representa los beneficios, entonces si f en t es mayor que 0, estos son los beneficios, ¿vale? Y f en t menor que 0 son las pérdidas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ver cuándo es que sucede esto. Cuando la función es mayor que 0 y cuando la función es menor que 0. ¿Para eso qué necesitamos? Pues para eso lo que hay es que buscar los ceros de la función, ¿vale? Vamos a ver cuando f en t es igual a 0, ¿vale? Para ambas desigualdades. Entonces, f en t es igual a 0 si esto implica que t a la 3 menos 8 t a la 2 más 15t es igual a 0. De aquí podemos sacar t factor común porque aparece en todos los términos, entonces nos quedaría t al cuadrado menos 8t más 15, ¿vale? Y aquí este polinomio más 15 igual a 0. Y este es un polinomio de grado 2 que para hallar sus soluciones se puede hacer o factorizando o simplemente ¿no? hallando las raíces de este polinomio. Esto no es muy difícil de factorizar porque evidentemente un número multiplicado que multiplicados den 15 y que sumados den 8 pues serían menos 5 y menos 3. Entonces esto quedaría t que multiplica a t menos 5 por t menos 3 igual a 0. ¿Vale? Si hubiésemos hallado las raíces del polinomio de grado 2, pues lo que hubiésemos tenido sería menos b sería 8 más menos raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, que son 64, menos 4 por 15. 4 por 15 son 60, con lo cual eso nos daría 60, nos daría 4, entonces sería 8 más menos 2. Y abajo en el denominador tendríamos entre 2. Entonces tendríamos 8 más menos 2 serían o 10 o 6 y entre 2 nos daría efectivamente 5 y 3, o sea, negativo. ¿Vale? Entonces esta, si se fijan, son 5 y 3, valores positivos, lo que se representa como t por t menos 5 y t por t menos 3. ¿Vale? Aquí vamos a tener dos valores, 5 y 3. Esas son las dos soluciones de... O sea, ya sea que lo hagan por esta vía de la ecuación, resolver la ecuación de segundo grado, que lo hagan por esta vía, pues el resultado va a ser el mismo. Y si tienen dudas, pues bueno, en la calculadora que se suele permitir en la Comunidad Valenciana, se permiten calculadoras que sean no programables. Esta en particular es no programable y permite la solución de polinomios o de ecuaciones polinómicas. Este es un polinomio de grado, de grado 3. Y aquí hay que poner los coeficientes. El coeficiente sería 1, después el siguiente coeficiente sería menos 8, el siguiente coeficiente es 15, positivo, y el tercer coeficiente es 0.
Entonces damos esto igual y obtenemos las ecuaciones, las soluciones. La primera solución es 5, la segunda solución es 3. Fíjense, son las dos que hemos obtenido aquí. 5 y 3. Y tenemos además, la tercera solución es 0. Y ya está, nos dan las tres soluciones. Aquí si no nos dan ni el... Bueno, esta no tiene vértice, pero en las ecuaciones de grado 2 recordemos que nos dan además dónde está el vértice y, bueno, el max, si es un máximo o un mínimo y cuánto vale en ese valor. Aquí esto no nos los dan, solamente nos dan las tres soluciones. Entonces significa que nuestra ecuación es igual a 0 para t. Aquí sale que se obtiene t igual a 0, t igual a 5 y t igual a 3. Estos son los valores para los cuales nuestra expresión es igual a 0. Entonces ahora tenemos que analizar los signos de esta expresión. Entonces, colocamos nuestro eje. Aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 3, aquí tendríamos el 5 y por aquí el 6, que es, ¿no?, donde acaba el intervalo, porque nos están diciendo que son para los valores menores que 6, porque nos dicen que es en los 6 primeros años. Así que si quieren, esta parte que queda detrás de 6 podemos prescindir de ella, podemos borrarla. Y la parte que queda menor que 0 también, porque es desde 0 hasta 6. Entonces ahora hay que evaluar la función en valores que estén dentro del intervalo para ver lo que ocurre. Notemos que si tomamos un valor entre 0 y 3, por ejemplo, el valor 1, si evaluamos en el polinomio en 1, ¿qué tendríamos? 1 menos 8 serían menos 7 más 15, va a dar positivo. O sea, f en 1 es mayor que 0. Aquí es más esto, positiva la función ahí. Si tomamos un valor mayor que 3, por ejemplo en 4, f en 4, ¿qué es lo que va a suceder? Que si evaluamos aquí en 4, obtendríamos 4 a la 3. Bueno, podemos escribirlo. A ver, habría que cambiar de modo, pasar nuevamente al modo numérico, que es el 1. Y entonces ahora escribir sería 4 elevado a la 3 menos... No, ese menos no es acá arriba. Menos 8 por 4 al cuadrado. Y no he puesto 84, no 8 por 4. Así que hay que poner la multiplicación aquí. 8 por 4 al cuadrado más 15 más 15 por 4. Y el resultado de esto va a dar menos 4, o sea, va a ser negativo. Va a ser menor que 0, con lo cual aquí hay un signo negativo. Y si tomamos, por ejemplo, f en 6, lo mismo, pero por ejemplo con 6 o con... Sí, con 6 nos bastaría, porque recordemos que el 6 está ahí no porque sea un lugar en el que se anule, sino porque es hasta el tope del intervalo. Entonces podemos poner aquí en 6, aquí volvemos a poner en 6 y aquí ponemos el 6. Y el resultado es positivo, ¿vale? Entonces aquí podemos poner f en 6 es mayor que 0. Y aquí va a ser positivo. Entonces nos piden, determina los periodos en que la empresa obtuvo beneficios. O sea, son los beneficios. Habíamos dicho que era cuando f en t es mayor que 0. ¿Vale? Y esto va a ser aquí de 0 a 3, el intervalo que va desde 0 hasta 3, y el intervalo que va desde 5 a 6. Abiertos todos. Bueno, en 6 puede ponerse cerrado, ¿vale? Porque ahí, bueno, los beneficios no es un valor porque se anule. En 5 no, porque ahí no hay beneficios, es 0 lo que se obtiene. En 3 es 0 lo que se obtiene y en 0 también es 0. Entonces, los valores serían eso, los intervalos de 0 a 3 y de 5 a 6. Si en el 6 lo ponen abierto, tampoco creo que se acabe el mundo por ello, ¿vale? No creo que nadie vaya a quitar punto por poner un intervalo abierto en vez de cerrado en el 6. Pero para mí el 6 debería ser cerrado. ¿Por qué? Porque ahí
justamente cuando se cumplan los 6 años, pues la empresa también va a obtener ganancias. ¿Vale? A menos que digan, nada, los 6 primeros años, hasta que se cumple el año 6. Pero bueno, esto es interpretable. Pueden poner un paréntesis y no pasaría nada. Beneficios y ahora las pérdidas. ¿Dónde se producirían? Se producirían cuando f en t es menor que 0, ¿vale? Cuando la función es negativa. ¿Y eso cuándo sucede? Pues en el intervalo que va desde 3 a 5. ¿Vale? Del año 3 al año 5 la función obtiene pérdidas. Bien, ese sería el apartado A. Aquí no hay que hacer más nada. Habría que escribir después la respuesta literal, simplemente. ¿Vale? Decir que la empresa obtuvo pérdidas de tal año a tal año, ganancias de tal año más cual año y ya está. Escribirlo en vez de con intervalos, pues con palabras. Bien, el apartado B nos dice qué valor de t, para qué valor de t se alcanzó el beneficio máximo y cuál fue ese. Aquí, cuando nos hablan de beneficio máximo, aquí sí tenemos que derivar, ¿vale? No hay otra, aquí no podemos utilizar valores intermedios, no podemos utilizar, ¿no? Porque en las funciones cuadráticas, si aparecían dos ceros, sabíamos que el vértice estaba en el medio porque ellas son simétricas, pero aquí esto no ocurre. Entonces aquí no queda otro remedio que hallar la derivada. Entonces f' en t, ¿vale? Va a ser igual a ¿qué? Fíjense, tenemos que la función es t a la 3 menos 8t cuadrado más 15t. Entonces tendríamos que esto va a ser 3t cuadrado menos 16t más 15. ¿Vale? Esta va a ser la derivada de nuestra función. Y entonces ahora f' en t va a ser igual a 0. ¿Vale? Esta derivada va a ser igual a 0 cuando esto implica que 3t al cuadrado menos 16t más 15 es igual a 0. Bueno, ya hacerlo por la vía de factorización entiendo que para algunos puede ser un poco más complicado. Bueno, ya de hecho normalmente aquí en España no se utiliza mucho lo de factorizar. Ya cuando salen cosas más complejas, pues evidentemente se les pone un poco cuesta arriba. Pero bueno, tampoco creo que no es imposible de hacer. Bueno, ahora mismo no se me ocurre 9 y... No se me ocurre. Bien, vamos a hacerlo utilizando las soluciones de la ecuación, ¿vale? Aquí creo que me he comido un t. 16t más 15. Entonces, las soluciones pues van a ser igual a 16 más menos raíz cuadrada de 16 al cuadrado menos 4 por 3 por 15, ¿vale? Y esto dividido por 2 por 3, o sea, por 6. Voy a poner el 6 directamente. Entonces, vamos a ver lo que esto, fíjense que va a ser igual a, aquí en lugar de x deberíamos utilizar t, porque la variable está dada en función de t. T va a ser igual a, vamos a buscar la calculadora y por lo menos vamos a poner lo que está dentro de la raíz. No creo que la raíz esa no va a dar exacta, ¿vale? Pero bueno, podemos ponerla. Raíz cuadrada de 16 al cuadrado menos 4 por 3, bueno, son 12, podríamos haber puesto directamente, por 15. En efecto, esto da 2 raíz de 19. Entonces lo que tendríamos sería 16 más 2 raíz de 19 entre 6. Y bueno, aquí como esto es 2 por 3, esto se puede escribir, el 2 divide a cada uno de ellos, tendríamos que sería aquí más menos, ¿vale? No he puesto el menos. Vamos a corregirlo, más menos. Lo que quedaría sería 8 más menos raíz de 19 dividido por
3. Bueno, son valores un poco feos, por así decirlo, pero son los que hay. Y eso vamos a ver aproximadamente cuánto es. T1 va a ser... Podemos poner esto en la calculadora. Sería 8 más raíz cuadrada de 19. Todo esto... Uf, no. Pero solamente me va a poner... Vale, tengo que haberlo hecho antes. A ver. Cociente de 8 más raíz cuadrada de 19 entre 3. Vale, esto va a ser igual a 4,196. Vamos, 4,12 aproximadamente. Y T2, fíjense que en T2 solamente tenemos que cambiar el signo este de un más a un menos y ya está. Tendríamos que vale 1,1237. O sea, 4,12 y 1,12 aproximadamente. 21,37, no 12,37. Entonces, ahora tenemos que analizar los signos de las derivadas para ver dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. ¿Vale? Con estos valores que nos han dado. Tenemos, aquí está el 0, aquí está el 6, ¿vale? Que son los dos valores que nos marcan como extremos. Aquí estaría el 1,21 y por aquí estaría el 4,12 más o menos. Entonces hay que analizar los signos. Esto es una parábola, ¿vale? Es una función cuadrática, fíjense. ¿Vale? Tiene esta forma. No sabemos dónde está su vértice exactamente, pero sabemos que tiene esta estructura. Estos son los ceros, con lo cual en esta parte de aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa y aquí vuelve a ser positiva. Pero bueno, si esto no lo ven, la forma de solucionarlo es fácil. Le hacemos f' en 1 y vemos qué signo tiene. Si evaluamos aquí en 1, lo que obtendríamos sería 3 más 15 es 18, menos 16 es 2 positivo. Entonces esto es creciente. ¿Vale? Entonces aquí la derivada es positiva, con lo cual la función original es creciente ahí. ¿Vale? Fíjense que lo de la parábola es la derivada, no es la función original. La función original lo que va a hacer es crece, va a decrecer, después va a volver a crecer. Ahora lo vamos a ver. Entonces, después, para un valor que esté entre 2 y, pues evidente, entre 1,21 y 4, pues en 2, f' en 2. F' en 2, bueno, tendríamos aquí que evaluar. Esto sí probablemente lo necesitemos hacer en la calculadora. Bueno, podemos hacerlo a manos también, pero bueno, 3 por 2 al cuadrado es 4, menos 16 por 2, que es 32. Bueno, a mano se podía haber hecho. Más 15. Pero bueno, evitar errores nunca está de más. Menos 5 es negativo, es menor que 0. ¿Vale? Esto va a dar menor que 0, entonces significa que aquí la función va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada es negativa. Y por otra parte, si evaluamos, por ejemplo, f' en 5, lo mismo, lo único que donde está el 2, ahora hay que poner un 5. ¿Vale? Entonces aquí borramos este, ponemos un 5. Y aquí igual, borramos el 4 y ponemos 5 al cuadrado, que es 25. ¿Vale? Entonces el resultado, vamos a ver, sería 10 positivo. ¿Vale? La función ahí, la derivada es positiva, con lo cual la función original va a ser creciente. Entonces ella pasa de ser creciente a ser decreciente, o sea que en 1,21 aquí es donde hay un máximo, ¿vale? No sabemos cuánto es que vale la función en ese punto. Y aquí en 4,12, pues aquí va a haber un mínimo. Un mínimo que es donde la función va a tener la mayor cantidad de pérdida en esos 6 años, ¿vale? Donde se va a producir el mínimo.
Entonces, respondiendo a la pregunta del apartado B. Bien, aquí sabemos que hay un mínimo local y aquí hay un máximo local. Pero no sabemos globalmente en todo el intervalo, en esos 6 años, cuál es el valor más alto. Recordemos que aquí la función termina creciendo, ¿vale? No sabemos nuestra función originalmente. Voy a quitar esta gráfica de acá de la parábola, que es la derivada, cómo es que queda, porque realmente esta no es relevante para nosotros ahora mismo. ¿Vale? La derivada tiene esa estructura, pero lo que nosotros sabemos es que nuestra función pasa por aquí estaría el 3, por ejemplo, y aquí estaría el 5, ¿vale? Y ella va a ser algo así. Voy a dibujarla con rojo. Va a ir subiendo, aquí va a alcanzar un máximo en el 1.21, después empieza a bajar, corta por aquí por el 3, sigue bajando, en algún lugar por acá abajo alcanza el mínimo, ¿vale? En este valor que nos están diciendo, el 4.12, alcanza el mínimo, y ella empieza a subir, y pasa por el 5 y sigue subiendo. Y sube, y no va a bajar más, va a continuar subiendo constantemente. ¿Por qué va a continuar subiendo? Porque la función es creciente ahí, en todo ese intervalo, y la derivada no se anula más, solamente se anula en 1,21 y en 4.12. Voy a escribir bien estos valores, 4,12, 12 y 1,21. Entonces, para obtener el máximo, nosotros no sabemos si este valor de aquí o este valor de aquí, cuál de los dos es más grande. Entonces hay que evaluar en la función en ambos. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cuánto es que vale f en 1,21, f en 4,12, este sabemos que va a ser un mínimo. Aquí sí, de aquí para allá, fíjense, de 0 en adelante a 6, el único mínimo sí es este, porque este de aquí sabemos que vale 0. Entonces el único valor sería este. Pero bueno, de todas formas tendríamos que ponerlo. Hay que poner los valores donde se hace máximo y mínimo local y los extremos de los intervalos, que son 0 y 6. F en 6 y f en 0. Este sabemos que es 0, así que no hay que calcularlo. Vamos a ver cuánto es que vale f en 6 y cuánto es que vale f en 1,21 y f en 4. Vale, f en 6, la función, recordemos que es t al cubo, así que vamos a evaluar esto. Vamos a evaluarlo en 6 a la 3. 6 a la 3 menos 8 por 6 al cuadrado más 15 por 6, ¿vale? Y esto va a dar 18, o sea que el ingreso ahí va a ser de 18.000, ¿vale? Tenemos que ver ahora lo mismo con 1,21, entonces ahora donde está el 6 tenemos que poner 1,21. Aquí 1,21. Aquí en lugar de 6 al cuadrado sería 1,21 al cuadrado. Y aquí en lugar de 6 al cubo sería 1,21 al cubo. ¿Vale? Y esto va a dar 8,20876. 8,20876. Y esto aquí no es exacto, es un valor aproximado. ¿Vale? Y aquí tampoco es exacto, aquí es un valor aproximado. ¿Vale? Y entonces ahora en 4.12 también vamos a evaluarlo ahora mismo, porque realmente nos va a servir para el siguiente apartado, porque en el siguiente nos van a preguntar no el máximo, sino el mínimo. Entonces ahora hay que poner 4,12. Y aquí en vez de 1,21 al cuadrado, 4,12. Y en vez de 1,21 al cubo, pues 4,12 de nuevo. Y el resultado es menos 0,0607. Bueno, menos 0,6067 voy a poner.
menos 406, 0,67. Vale, estos son los valores. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el máximo global en ese intervalo de 0 a 6 es este. Es este valor, es el 18. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? En el apartado B, la respuesta del apartado B, ¿cuál sería? El beneficio máximo tiene lugar en t igual a 6, o sea, transcurridos 6 años desde el inicio, y es de 18.000 euros. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Entonces ahora el apartado C, que ya lo tendríamos aquí hecho, es igual. La pérdida mayor, la pérdida máxima, evidentemente es cuando se produce el mínimo y es en t aproximadamente 3, que es más o menos 4,12 años, o sea, a partir del cuarto año y un poco más, y es de, y ahora los valores, pues lo más probable es poner eso, 40.000, como estos son en 10.000, entonces es 40.607 euros. ¿Vale? Y ya estaría el apartado C respondido también. Ahora vamos a ver el apartado D, que tal vez sea, bueno, no creo que sea excesivamente complicado, pero es un poco más complicado. Dice, suponiendo que a partir de los 6 años los beneficios siguen la misma función, volverá a tener la empresa periodos alternos de beneficios y pérdidas. Justifica la respuesta. La respuesta es no, ¿vale? Es no, y la forma de digamos, demostrar esto es esta de aquí. ¿Vale? Es este mismo gráfico que hemos hecho. Hay dos formas de demostrarlo, ¿no? Uno sería usando esto, ¿vale? Que la función no vuelve a anularse en todo el intervalo, ¿vale? Que para valores mayores que 6 la función es positiva porque ya no se anula más. Entonces, eso significa que la empresa no va a tener pérdidas, con lo cual no va a haber alternancia, ¿vale? No va a bajar nuevamente, no va a tener ninguna pérdida, va todo el tiempo a obtener ganancias. Y la otra forma de justificarlo es con este gráfico de acá. ¿Qué significa aquí? Lo mismo. Si nosotros aquí, voy a tomar este, ¿vale? Lo voy a copiar abajo. Lo voy a copiar debajo del anterior. Vamos a borrar esto y esto. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que la primera derivada es positiva a partir de 6, ¿vale? F' en ft es mayor que 0 para t mayor que 6, con lo cual la función va a ser creciente. Y si era positiva aquí y sigue creciendo, pues nunca va a bajar, no va a ser negativa, con lo cual no va a haber alternancia. Entonces, cualquiera de las dos nos sirve para responder eso. O lo que hicimos en el apartado A o lo que hicimos en el apartado B, vamos a poder responder lo que sucede. ¿Vale? Si quieren pueden dibujar la gráfica y aquí quitar el 6 y poner que esto sigue creciendo hacia allá. Aquí estaría el 6 y la función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque su derivada ahí es positiva. ¿Vale? Cualquiera de las dos respuestas sería válida. Bien, eso es todo. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.